Bien, chicos, para poder resolver problemas de dinámica con rozamiento, primero también hay que saber hacer análisis de gráfica, ¿ya? Análisis de diagrama, de cómo se muestran las fuerzas, cómo se muestran en sí todas las fuerzas que aparecen en un cuerpo, ¿ya? Los problemas se le van a dar una gráfica, por decir, se le va a dar una gráfica en el cual muestra un objeto, ¿ya? Un cuerpo de masa M, ¿ya? Y movido por una fuerza F, por una fuerza en un sentido. Ese objeto, ese cuerpo con la superficie va a tener una fuerza de rozamiento, y a cuyo coeficiente también se le va a dar un valor, coeficiente de U cinético. Entonces, ¿qué hay que saber hacer? Hay que saber hacer su gráfica, ¿no? Hacia dónde va para hacer un análisis de las gráficas, ¿ya? El primer paso es, cuando hay una fuerza que mueve un objeto, obviamente lo va a mover en un sentido, hacia la derecha, y con una cierta aceleración, ¿ya? Entonces la aceleración vendría a ser también como un dato más, ¿ya? Otra variable que aparece, otro vector, otra fuerza sería la fuerza del peso, que va siempre hacia abajo. Sentido del peso que va siempre hacia abajo. La normal aparece opuesto al peso, pero más que todo es perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, entonces la normal va a ser totalmente vertical, hacia arriba. Normal N, ¿ya? Esa es otra fuerza que es hacia arriba. Bien, entonces esas serían las tres fuerzas que aparecen y por último hay una cuarta fuerza. Como el movimiento va hacia la derecha, entonces va a haber una fuerza que se opone al movimiento, que sería la fuerza de fricción, fuerza de fricción cinético. En este caso es cinético porque se está moviendo, ¿no? Entonces, eso sería el primer análisis cuando se les presente de esa manera. Otro caso que se puede presentar es cuando la fuerza está inclinada un cierto ángulo y hacia abajo. Puede estar hacia arriba también la fuerza. Podría estar en este sentido, hacia arriba también podría estar la fuerza y también hay que hacer un análisis de fuerza. Ya en este caso, vamos a hacer, este caso se presenta que la fuerza está hacia abajo y con un cierto ángulo. Ya, entonces, lo primero que tenemos la masa y tenemos el coeficiente, ¿no? Entonces, como la fuerza empuja hacia abajo, pero también lo va a mover hacia la derecha, entonces la aceleración va hacia la derecha, ¿ya? El peso, como siempre, hacia abajo. Fuerza del peso hacia abajo. La normal, hacia arriba, opuesto al peso, ¿no? No siempre es a lo opuesto, ¿no? Depende de la superficie. Finalmente vamos a ver cómo la fuerza empuja hacia la derecha, entonces va a haber una fuerza de fricción contraria, hacia abajo, hacia la izquierda, ¿no? Entonces sí o sí lo va a mover hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción cinética va hacia la izquierda, ¿ya? Ahora, como la fuerza está inclinada a un cierto ángulo, hay que hacer la descomposición de esta fuerza. Esta fuerza se va a descomponer en dos vectores, ¿ya? Uno que va a ser en sentido horizontal, en el sentido horizontal que le vamos a llamar eje X, y el otro va a ser en el sentido vertical, eje Y, ¿ya? Entonces, el primer vector que se va a descomponer va a ser hacia la derecha y horizontalmente. Ese vector se va a llamar, ya no va a ser solo f, sino va a ser f por la función coseno del ángulo. F por coseno del ángulo, es decir, la misma fuerza, pero por la función coseno del ángulo. ¿Ya? En este lado horizontal, en el lado horizontal, como el ángulo está acá, alfa, y está conectando con el eje horizontal. Esto vamos a llamarlo eje horizontal, ¿ya? Toda esta línea imaginaria, una línea imaginaria que le vamos a llamar eje X. Entonces, cuando está en ese sentido horizontal, y el ángulo está chocando justamente con el eje horizontal, entonces va a ser coseno.
¿ya? Y la otra parte, el otro vector, ¿qué va a hacer hacia abajo? Flecha hacia abajo porque está empujando hacia abajo también la fuerza. La fuerza empuja hacia abajo también, parte de su fuerza. Y eso va a ser, le va a llamar fuerza por la otra función que sería el seno de alfa. ¿Ya? Entonces, esta fuerza se descompone en dos vectores. Una que sería fuerza por coseno de alfa y la otra es fuerza por seno de alfa. ¿Ya? Esto también, si recuerdan, habíamos hecho análisis de fuerza en estática, ¿no? El año pasado. Entonces, hay que acordarse, ¿no? Cómo descomponer. Cuando la fuerza está inclinada a cierto ángulo, hay que descomponer en dos vectores, que sería uno horizontal y otro vertical. ¿Ya? En el ángulo, si el ángulo choca con el eje X, entonces la función sería coseno acá. Y el otro lado tendría que ser seno. ¿Ya? Entonces, eso sería análisis de gráfico. Es importante hacerlo porque más adelante les voy a explicar el ejercicio completo y ahí van a entender por qué hay que hacer el análisis completo. Bien, tenemos otro caso. ¿Ya? En este caso, el cuerpo no se está moviendo. ¿Por qué? Porque está siendo sujetado por una cuerda y está conectado a un muro acá. ¿Ya? Es decir, que este cuerpo no se va a mover, se va a quedar estático. ¿Ya? Pero este cuerpo no solamente se queda quieto por la tensión de la cuerda, sino también por la fricción que existe en la superficie. Está frenando la caída, ¿no? Si cortamos esta cuerda, este objeto podría caer, podría, o como no podría, ¿no? Eso va a depender cuán fuerte sea la resistencia de la fuerza de fricción, ¿ya? Y también va a depender de la inclinación, pues, ¿no? Si el ángulo es más elevado, entonces más facilidad que caiga el cuerpo por su propio peso, ¿ya? Entonces aquí tenemos que hacer análisis de fuerza, ¿ya? En este caso, como el plano está inclinado, entonces es un poquito más complicado. Entonces vamos a empezar. Siempre le va a dar la masa y siempre le va a dar el coeficiente, ¿no? U. Bien, empezamos entonces, primero, el peso. El peso siempre va dirigido hacia abajo, siempre, ¿no? En sentido vertical y hacia abajo. Ahora, obviamente que no todo el peso va a actuar para que este objeto intente caer. No, no es todo, porque no está totalmente vertical, ¿no? Entonces está inclinado. Entonces, parte del peso sí va a ayudar a querer que este objeto se deslice hacia abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar la normal. Si ustedes se fijan, la normal ya no va a ser totalmente hacia arriba. Va a ser perpendicular al plano, porque este es el plano. El plano de apoyo del objeto es este. Totalmente, este es el plano, ¿no? Está inclinado. Entonces la normal va a ser a un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. Entonces, perpendicular sería hacia allá, esa sería la normal, ¿ya? Entonces no es totalmente opuesto al peso. También tenemos la tensión en la cuerda. Eso se va a llamar tensión en la cuerda, ya no fuerza. Pero es lo mismo, ¿no? Fuerza y tensión viene a ser lo mismo, sino que en este caso, como está sujetado a una cuerda, entonces se le va a llamar tensión. Que eso hace que se oponga a que el cuerpo se caiga, ¿no? Entonces está sujetando, esa es tensión. Y finalmente tenemos la fricción, que está bien, está ayudando a que el cuerpo no se deslice, ¿no? Se opone tanto a la tensión como a la fuerza de fricción, está ayudando a que no se mueva hacia abajo. Bien, ahora, si si trazamos aquí, tenemos líneas, esto vamos a ponerle como línea de referencia. Esta línea de acá segmentada le vamos a llamar el eje X, ¿ya? Y el otro lo van a llamar eje Y. Entonces, si trazamos ese eje XY, nos vamos a dar cuenta que la tensión y la fuerza de fricción está totalmente en paralelo al eje X, ¿sí? Está en línea o paralelo al eje X. Y la normal también estaría paralelo al eje Y, totalmente en línea o paralelo al eje Y. Pero el peso no está ni paralelo a X ni a Y. Si se fijan, el peso no está ni paralelo al X ni paralelo a Y.
Entonces, en este caso, se tiene que hacer un análisis de gráfica del peso. En este caso se va a tener que descomponer el peso. Hay que descomponer en dos vectores. El peso como está fuera de línea, fuera del eje X, fuera del eje Y, entonces se tiene que hacer con el ángulo que le da acá, tenemos que descomponer el peso. Entonces el peso se descompone tanto en el eje X, que sería peso por seno de X, de alfa, peso por el seno de alfa, y en el eje Y sería peso por el coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, esa sería la descomposición del peso, porque el peso no está ni paralelo a X ni Y. Entonces hay que descomponer en esto, en peso por coseno de alfa y peso por seno de alfa. ¿Ya? Entonces, eso sería el análisis gráfico, ¿no? Hay que hacer esta gráfica para poder resolver el problema. ¿Ya? Solamente estoy explicando gráfica, nada más. Entonces, haciendo un recuento. Tenemos tensión, fuerza de fricción hacia arriba, inclinado hacia arriba. El peso por seno de alfa hacia abajo, inclinado. Hacia arriba en el eje Y tenemos la normal y hacia abajo tenemos el inclinado peso por coseno de alfa. Ese sería el análisis. ¿Ya? Tenemos otro caso. En este caso hay una fuerza que mueve dos cuerpos que están unidos por una cuerda. ¿Lo ven ahí? Entonces, tenemos una fuerza que va a mover dos cuerpos hacia un sentido. ¿Ya? Obviamente que cuando el cuerpo se mueva, ya, ahora sí. Le decía que esta fuerza va a mover en un sentido al objeto, ¿no? ¿En qué sentido? Va a mover en un sentido, puede ser en este sentido. Entonces, este cuerpo se va a mover, el cuerpo 1, le podemos llamar 1, y el otro va a ser el 2, que va a ser el número 2. ¿Ya? Entonces, este 1 se mueve horizontalmente hacia la derecha, y al mismo tiempo, porque están unidos, conectados por una cuerda, el cuerpo 2 se va a mover, pero hacia arriba, ¿ya? Tiene dos sentidos. Bien, vamos a hacer análisis de fuerza, análisis de la gráfica de fuerza. Primero, el objeto se mueve en ese sentido con una aceleración. Los dos objetos, ¿no? Obviamente. Luego tenemos que esa es la fuerza, ¿en qué sentido se mueve la fuerza? En ese sentido, ¿no? Tenemos la fuerza de que jala a los dos cuerpos. Después tenemos el peso, que sería el peso 1, la normal 1 que va hacia arriba. Tenemos la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Y también tenemos la tensión. Ahí está la tensión. ¿Ya? Y la tensión también acá es el mismo de acá, porque es la misma cuerda conectada. Entonces la tensión de acá que se opone al movimiento porque este cuerpo está jalando hacia abajo, y la tensión que ayuda a que este objeto suba hacia arriba. Entonces hay dos tensiones que son el mismo valor porque es la misma cuerda, ¿no? Luego tenemos el peso 2, pero no hay normal 2, solamente hay normal 1. ¿Por qué? Porque el cuerpo 1 está apoyado sobre una superficie. Por eso va a tener normal y por eso va a tener fuerza de fricción. En cambio, el peso 2 no está conectado a la superficie, no está apoyado, está separado, está colgando, ¿no? Solamente actúa la tensión y el peso 2, nada más. Entonces no va a haber aquí normal y tampoco va a haber fuerza de fricción. Si este cuerpo estuviera apoyándose, ¿no? Apoyándose a esta superficie o a la pared, acá, entonces sí existiría ya otra fuerza de fricción y también existiría normal, pero en este caso está colgado, ¿ya? Bien, y por último tenemos este tipo también de gráfica, ya dos cuerpos en que ambos están inclinados, entonces son dos objetos que se van a mover. ¿En qué sentido se mueven? Se mueven en un sentido en el cual, según la fuerza que se está aplicando, aquí hay una fuerza que se aplica en el sentido hacia allá, ¿no es cierto? Entonces los dos objetos van a moverse en un sentido hacia la derecha.
¿ya? Con una cierta aceleración. Bien, entonces hay que analizar cuáles son las fuerzas. Primero, peso hacia abajo, el peso 1, peso 2 hacia abajo. Tenemos la fuerza, la tensión, que es la misma tensión del otro lado, porque es la misma cuerda, ¿ya? Y también tenemos la fuerza de fricción 1 hacia allá, porque el cuerpo se está moviendo hacia abajo. Y también tenemos una fuerza de fricción 2 también, ¿ya? Que se mueve hacia el otro lado, que se opone siempre al movimiento, ¿no? Por otro lado tenemos, vamos a descomponer el peso 1, sería peso 1 por seno de 40, porque el ángulo aquí es 40. Si lo ven, el ángulo aquí es 40, ese ángulo es de 40. Y por lo tanto el otro lado va a ser peso 1 por coseno de 40. Si un lado es seno, el otro lado es coseno. Lo mismo pasa con el otro. Peso 2 sería por seno de 30 y el otro peso 2 por el coseno de 30. ¿Ya? Bien, ya tenemos todas las fuerzas. Faltarían las normal, ¿no? Normal 1 sería al cuerpo 1 y normal 2 al otro lado. Esas serían todas las fuerzas que se tienen que graficar y hacer análisis. ¿Ya? Bien, luego vamos a hacer en el siguiente video, vamos a explicar ejercicio ya completo.